En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta mañana Dios me ha dado el privilegio de estar aquí con ustedes. Gracias al Padre Colin, que tan amablemente me ha dado este espacio para dar el mensaje. Vengo de El Salvador, tengo a mi cargo 2 congregaciones pequeñas y de verdad es un gran honor para mí estar acá. Es un lugar muy bonito. Ayer estuve en la convención diocesana y pues es una bendición conocer San Diego y conocer a ustedes. La generosidad es lo que nos enseña en estas lecturas de este domingo. Yo siempre pienso que las lecturas que cada vez leemos en las iglesias o que en privado leemos de la Sagrada Escritura, las debemos de leer y las debemos de meditar como haciéndonos un autoexamen de cómo está eso que Jesús ha enseñado en nuestras vidas. En esta mañana, la primera lectura está hablando de esa generosidad que Dios manda a esa mujer viuda a tener. Esa confianza que debemos de tener en el Señor, que el Señor todo provee. Y la segunda lectura es más fuerte todavía, porque Dios es un Dios tan generoso que nos ha dado a su Hijo. Y ahí viene esta parte que como cristianos y cristianas debemos de mantener. Es la meta nuestra de cada día, de ser generosos en lo que hacemos. Cuando yo hablo de la generosidad, no estoy hablando solamente en sentido material, porque muchas veces confundimos. Hablamos también, yo sé que ustedes a lo mejor han hablado y han estado en algunas meditaciones sobre la mayordomía. Y la mayordomía decimos que es el tiempo que le damos a Dios, los talentos que le ofrecemos y también el tesoro. Cuando yo hablo de la generosidad es eso. ¿Cómo nosotros somos tan generosos de poder venir a la iglesia y ofrecernos con esa generosidad hasta llegar al sacrificio? Bien, yo quiero que nos ubiquemos en el templo de Jerusalén, porque ahí estaban pasando las 2 historias que estamos escuchando en el Evangelio. Una es donde Jesús comienza a decir: cuídense de los maestros de la ley. Jesús estaba observando en aquella época y en aquel lugar y en aquel templo las actitudes de las personas que estaban alrededor, que estaban en puestos importantes. ¿Será que ahora no está de esa misma manera observándonos? ¿Será que ahí viene la autoevaluación? ¿Cómo estamos en esa lectura? Jesús estaba contemplando, estaba viendo cada persona que se acercaba al templo y veía a aquellos fariseos llenos de soberbia quizá, de orgullo, de vanidad, luciendo grandes trajes, dice el Evangelio. Y a eso llama la atención a sus discípulos, aquellos más cercanos a él, en donde le dice: cuídense de estos, de los maestros de la ley, de los fariseos, porque pues ellos lo que quieren es alardear de lo que son y se muestran con ese ropaje para que la gente vea que ellos son importantes. Entonces, esa es una de las condiciones humanas que ha perdurado durante todo ese tiempo que ha transcurrido. Siempre vemos
en nuestros alrededores personas de esa manera, que se sienten mucho más importantes porque llevan un traje diferente, porque se visten diferente o porque tienen, no sé, a veces hasta los estudios superiores. Yo no digo que eso es malo, para nada. Qué bueno que aquella persona tenga todas esas oportunidades y pueda avanzar en la vida y desarrollarse. La cuestión es cómo manejar esa parte que Dios nos da para poder ser diferentes. Siempre he pensado de que el Señor nos da todas las oportunidades para poder mostrar su amor y para poder mostrar su generosidad. En todos los lugares que estemos, debemos de hacer la diferencia. Esa diferencia que requiere nuestra propia condición de ser humano para sentirnos, aunque tengamos materialmente cosas, debemos presentarnos humildes, ¿verdad? Y no menospreciar a aquel que no ha tenido oportunidades. Es más, verlo con compasión, como muchas veces Jesús vio aquellos más débiles. Estamos hablando también del mismo evangelio de ahora, de la viuda. La viuda en aquella época también era una persona marginada. Ahora quizás ya no vemos esas condiciones. Posiblemente una mujer que ha enviudado, inclusive hasta puede heredar algunas cosas y puede tener acceso a disponer de una casa o de algún bien material. En aquella época, la mujer que enviudaba era una mujer despreciada, ¿verdad? Ya no le incluían en la sociedad porque la sociedad la veía como esa persona o esa mujer que ya no vale nada. Ese es bien importante en esta mañana de poder meternos en nuestra propia condición de seguidores y seguidoras de Jesús. Allí Jesús dice que aquellas personas que se vestían, o esos fariseos y esos maestros de la ley, estaban arrogantes de saber que ellos eran diferentes y se ponían todos los atuendos. Y dice ahí que hacían largas oraciones solo para que la gente viera que ellos eran diferentes. Pero en su adentro, en su accionar, dice que le quitaban a la viuda lo poco que tenía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Jesús llama a sus discípulos a hacer esa diferencia. Ya no alardear de lo que ellos eran, sino más bien bajar a la condición de la otra persona, ¿verdad? Para poder mostrar el amor de Dios. Entonces, esa es la primera parte. La primera parte Jesús nos está diciendo, cuídense. Yo no sé de qué, yo no conozco mucho todo este lugar. No conozco las condiciones, pero yo siempre pienso de que hay que tener los ojos bien abiertos siempre para poder diferenciar del amor de Cristo y de aquella parte donde cualquier persona quiere utilizar a otra para sentirse bien. Eso es bien importante. Necesitamos siempre estar estrechamente unidos a Cristo Jesús para poder hacer esa diferencia. Y la otra parte del Evangelio es siempre, este Evangelio se ha caracterizado por decir la ofrenda de la viuda, ¿verdad? Jesús dice la historia de que en los templos, cuando las personas iban a dejar su ofrenda, de hecho era un tiempo de Pascua en este contexto donde se estaba dando esa historia, entonces todos los peregrinos llegaban al templo a ofrendar todo lo que llevaban. Y dice la historia que había como un cuerno en donde desde afuera
echaba a las personas monedas y se oía cómo caían las monedas. Y entonces la gente hasta se admiraba cuando alguien de mucho dinero echaba mucha ofrenda, porque el sonido era constante y fuerte. Imagínense en ese estilo de cuerno de metal, y que por allá entran las monedas y caen aquí. El sonido es fuerte. Y por eso la gente toda la gente en el templo se daba cuenta cuánto estaban echando, cuánto estaban poniendo en ese cuerno. Y aquellos fariseos y aquellos saduceos y aquellos maestros de la ley estaban siempre haciendo el alarde de que estos ponían más dinero. Y viene esta viuda y pone 2 monedas, de las más pequeñas, de lo de menor valor. Y toda la gente escuchó que había puesto 2 moneditas. El ruido podía decir, no dio nada. Jesús estaba por ahí escuchando y viendo todos los acontecimientos. Pero eso sirvió para de nuevo enseñarle a sus discípulos que la importancia no es dar lo que sobra, sino lo que sale del corazón, lo que tiene usted de sacrificio en dar, ¿verdad? Eso es importante. Esa viuda dio todo lo que ella tenía. Fíjese que en este tiempo muchas veces nos hemos materializado tanto que creemos que con dar X cosa a la iglesia ya está todo arreglado. Y no es así. La iglesia, que somos todos, estamos llamados a ser generosos con la otra persona, con aquel que necesita más. Y vuelvo a decir, cuando hablo de la generosidad, usted puede ser generoso no teniendo dinero. Usted puede ser generoso en escuchar a alguien que necesita descargar un poco de su vida. A veces no tenemos tiempo. Mire, yo siento que estamos tan apresurados, tan aprisa, que ni siquiera podemos ver el rostro de la persona, porque en el rostro de la persona se logra ver si hay alguna situación difícil en su vida. ¿Acaso no? Cuando usted tiene un problema, su cara lo demuestra. Si usted está enfermo o enferma, su cara también lo demuestra. Si usted está afligido o preocupado por alguien, también en su rostro se muestra. Pero ¿sabe qué? Andamos tan a la carrera que no logramos ver esa actitud de la otra persona. Seamos generosos. Miremos de verdad a nuestro hermano o hermana que está ahí, que quizá necesita de su tiempo, de su abrazo, de sentirse que es importante en la vida de usted. Y si a eso usted también le agrega la ayuda que necesita, qué bueno, qué bueno. A eso nos está llamando el Señor en esta mañana o en esta mediodía. Que seamos generosos unos con otros, que no aparentemos, que seamos auténticos, porque el Señor en ningún momento aparentó nada. Lo que Él hacía, lo hacía desde su ser, desde sus entrañas. Y si nosotros estamos llamados a seguirle, a seguir sus enseñanzas, debemos de hacerlo. Cada día. Yo siempre le digo a mi feligresía, usted no necesita estar todos los días en la iglesia. Usted necesita realmente, sí, representar a Cristo en su vida todos los días, eso sí. Usted lo que va a ir a aprender a la iglesia
en los mensajes, en los estudios bíblicos, en lo que se le está enseñando, debe de reflejarlo todos los días. A eso el Señor nos está llamando. Esos dos ejemplos, grandes ejemplos en este evangelio, realmente está enseñando Jesús los verdaderos valores del reino de Dios aquí en la tierra, porque el reino de Dios se comienza a construir aquí en la tierra. Y esos valores humanos de la humildad es necesario tenerlos, es necesario. La generosidad también es necesaria tenerla. Hay que hacer esa diferencia, ¿verdad? No actuar en ningún momento arrogante. No decir, mire, yo soy doctor. No. Quiere que le ayude, yo sé algo de medicina. Yo sé. Yo soy esto, yo le puedo ayudar. Porque esa humildad, de verdad, esa sencillez es la que Jesús mostró. Él jamás dijo, yo soy hijo de Dios. En su caminar con las personas, con aquellos más excluidos, ellos comenzaron a saber que era algo diferente. Hermanos, hermanas, gracias por estar en este templo, en esta catedral. Gracias por construir día a día esa diferencia, ese caminar juntos, ese unirse para resolver cualquier situación que esté en su vida en particular o también a nivel de la iglesia. Eso es importante. Seamos generosos siempre. Veamos a las personas con generosidad. Demos de lo que nace del corazón. Yo puedo decir que el Señor nos da de todo en abundancia. Demos un poco de eso que Él nos da en abundancia, con amor, con generosidad a la iglesia. Que el Señor le guarde y le bendiga siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.